Helen es una chica de 25 años graduada en enfermería. Mientras prepara un té practica su inglés ya que quería ir a trabajar a Canadá para saldar deudas familiares. Luego su padre la lleva al instituto de idiomas, aunque en el camino trata de convencerla para que no se vaya al extranjero, pero no puede hacer mucho. De esta forma Paul la deja en el instituto y una vez terminada la clase se dirige a un shopping donde un taxista le invita a salir, pero ella lo ignora. Helen llega a Chicken Hub donde el gerente observaba y juzgaba a sus empleados. Litu le indica cuándo puede pasar y así logra entrar sin que la descubran. Por la tarde Helen recibe una llamada de su novio llamado Azar, pero decide ignorarlo ya que había faltado una entrevista de trabajo por jugar fútbol con sus amigos. Llegada la noche ella va al cine con su padre y allí aparece su novio para que lo perdone. Helen pide que se marche porque su padre podría enterarse, pero finalmente lo perdona cuando Azar advierte que si no lo hiciera caería sobre su regazo delante de su padre. Una noche Helen pide salir un poco antes del trabajo y su jefe le da permiso, pero le reclama de su falta de compromiso. Se dirige a una iglesia junto a Azar y mientras reza, él comenta que consiguió un trabajo fuera de la ciudad y trata de convencer a Helen de que lo acompañe. Al regresar un policía pide a Azar que estacione su motocicleta y le pregunta por su casco. Él responde que no lo tiene, por lo que le hacen una multa y luego de pagar se disponen a marcharse. De esta forma el oficial Sudevan pide a Helen que le dé el número de su padre a otro oficial. Helen y Azar quedan demorados hasta que Paul llega a la comisaría. Allí se entera de que su hija tiene un novio al que no conocía, por lo que se siente muy decepcionado. Cuando llegan a casa no dice una palabra a su hija y si bien ella intenta hablar con él, Paul solo la ignora. Al día siguiente en el trabajo las cosas también iban mal. Litu pregunta a Helen si era la encargada de revisar el stock que entró ayer. Ella asiente, por lo que su amiga le informa que una rata había entrado y lo arruinó. Luego el gerente la regaña. Aquella tarde Azar se acerca a Helen en su trabajo para disculparse, pero el gerente los interrumpe ya que había clientes esperando. Azar hace su pedido muy enojado y luego se retira. Litu regresa a casa. Por su parte Helen llama a su padre pero no le contesta, al tiempo que Azar había preparado sus maletas para marcharse. Siendo las 12 menos cuarto de la noche, Helen aún no había regresado a casa y por teléfono dice a Litu que desde ayer su padre no le dirige la palabra, por lo que no sabe cómo enfrentarlo. കൊച്ചേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ശരിയാവും നീ ആദ്യമേ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല്. Mientras el gerente habla por teléfono, los últimos empleados se marchaban, pero él les ordena que guarden el pollo en el congelador. En el camino encuentran a Helen y le piden que se encargue de las cajas porque tenían algo urgente que hacer. Ella deja su teléfono y toma las cajas mientras el gerente vuelve a entrar al local. Helen lleva la última caja al congelador al tiempo que el gerente sale del baño y encuentra el refrigerador abierto sin saber que Helen estaba dentro. El gerente termina por cerrar el negocio y apaga las luces. En aquellos instantes Helen trata de llamarlo, pero su jefe ya se había retirado. Ella trata de buscar su celular pero no lo encuentra y cuando mira su reloj daban las 12 de la noche. Paul se estaba preocupando por la ausencia de su hija mientras ella intenta tirar la puerta abajo, pero resulta una tarea imposible. Luego el hombre llama a Litu, quien se comunica con los últimos 2 empleados que la vieron. Al responder que Helen se retiró después que ellos, Litu llama al gerente. സുരേ സാറിന് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വേറെ പോയി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. Litu devuelve el llamado a Paul y comenta que todos le dijeron que Helen se fue del trabajo. Él, estando parado frente al local, la llama y su teléfono suena en vibrador, por lo que no llega a oír que está dentro del negocio. Helen sufría el frío. Siendo las 12:30, la última función de cine termina, por lo que golpea la puerta con una bandeja para llamar la atención, pero todos estaban entretenidos en sus conversaciones, por lo que no la oyen. Finalmente un niño que jugaba con su juguete logra oírla y avisa a su padre, pero el hombre toma al niño entre sus brazos y se retira. Las últimas luces del shopping se apagan mientras que Paul no sabe qué hacer. Azar tampoco puede comunicarse con Helen, por lo que decide apagar su teléfono.
A medida que pasa el tiempo, la temperatura sigue bajando. Helen se quita el reloj y los aros para luego romper su blusa y vendarse las manos y los pies. Al sentir el viento en sus orejas, se percata de los ventiladores. Por su parte, Paul y un vecino llamado Ragaveta trataban de hacer la denuncia en la comisaría, pero uno de los oficiales se niega a tomarla ya que el centro comercial estaba fuera de sus límites y los envía a ambos a investigar por su cuenta. Helen comienza a romper algunas cajas y sube a una escalera con el afán de tapar los ventiladores, pero es en vano, y si bien insiste termina cayendo de las escaleras. Paul intenta hacer una denuncia en la comisaría de Sudevan, pero él supone que habrá desaparecido tras recibir golpes luego de llegar a casa. El pobre hombre responde que no lo hizo, por lo que el comisario pregunta si consultó a todos sus conocidos. El comisario sugiere que hable con Azar y si aún no la encuentran verán qué hacer, siendo que Sudevan no le toma la denuncia, demostrando que es un holgazán que no quiere trabajar. Ragaveta intenta comunicarse con el novio de Helen, pero él tenía el celular apagado. Mientras tanto, Helen sufría una fractura. Paul y su vecino llegan a la pensión de Azar y preguntan por él, pero la casera responde que no está porque consiguió trabajo fuera de la ciudad. Así Paul se siente cada vez más preocupado. Helen se dispone a acomodar su pie al tiempo que recuerda cómo lo había hecho con un niño en el hospital. Litu se une a Paul y Ragaveta. Pregunta si pudieron conseguir alguna información, pero responden que no lograron comunicarse con Azar. Litu comenta que Helen habría conseguido un trabajo en la misma ciudad a la que iría Azar, por lo que se dispone a regresar a la comisaría. Pero en aquellos instantes suena el celular de Ragaveta y quien llama era Azar, pero cuelga el teléfono. Azar aparece frente a la pensión, por lo que Paul le pregunta dónde está su hija. El joven responde que no lo sabe, pero el padre insiste y comienza a golpearlo hasta que Ragaveta los separa. Litu responde que aquel día salió temprano de Chicken Hub. Los últimos compañeros le habían dicho que Helen se fue después de ellos, mientras que el gerente dijo que ella había marcado su salida y luego se marchó. Ragaveta comenta a Litu que no tienen tiempo que perder y se disponen a ir a la comisaría llevando con ellos a Azar. Por su parte, Helen, que se había quedado dormida, despierta y encuentra un ratón mordiendo cartón. Intenta alejarlo, pero no tiene mucho éxito ya que no podía mover su pierna herida. Al final se apiada del pequeño roedor e intenta mantenerlo caliente con su mano. Uno de los oficiales comunican a Sudevan que Paul y Ragaveta llegaron a la comisaría junto a Azar y no tienen noticias de Helen. Aún así, el oficial responde que tardará una hora en llegar allí y pide que lo esperen. Paul pide el teléfono y pregunta a Sudevan cómo puede ser tan irresponsable, siendo que eran las 2 de la mañana y los hace ir y venir sin mover un dedo. Helen pone en condiciones su pierna como puede y busca algo para comer, pero solo encuentra papas crudas. Luego se sienta rendida, pero el ratón le llama la atención y en el suelo encuentra un postre. Ella lo abre y comparte un poco con su pequeño amigo. Al terminar sabe que tiene que resolver el problema de la ventilación. Así Helen rompe un caño de uno de los estantes y quita el cobertor de un ventilador. Mientras tanto, Paul y compañía vuelven sobre sus pasos para preguntar personalmente si saben dónde está Helen, pero no logran obtener ninguna respuesta. Sin ninguna opción, Paul se acerca a Azar y le asegura que aceptará que Helen se case con él, pero pide que le diga dónde está su hija, a lo que él responde que no sabe dónde está. En aquellos instantes, los amigos de Azar llegan y comentan que no encontraron señales de Helen. Luego llaman desde la comisaría, por lo que se dirigen hacia allí. Helen guarda a su amigo en la mochila mientras que allí descubre una caja de cigarrillos y también encuentra un encendedor. Toma algunos papeles y hace una pequeña fogata. La temperatura comienza a subir poco a poco, pero al no haber ventila, el humo comienza a acumularse, por lo que no le queda otro remedio que apagar la fogata y así la temperatura vuelve a bajar. Entre los folletos que estaba quemando encuentra uno que pertenecía a una agencia de viajes y lee sobre los iglús, por lo que se dispone a hacer el suyo con diversas cajas y estantes. Cubre el suelo con cartón y así entra a su pequeño refugio.
Por su parte, Azar comenta a Sudeban que Helen suele ir a la iglesia después del trabajo, pero aquel día no fue, por lo que pudo haberle pasado algo en el camino, y propone llamar a los especialistas cibernéticos para que puedan rastrear su ubicación. Sudeban de forma irónica pregunta a Azar por qué no les consultó directamente a ellos en vez de llegar a la comisaría. Asegura que las cosas no son tan fáciles y le pregunta al joven si tuvieron una pelea. Luego toma de sospechoso a Azar, lo lleva a un costado de la oficina y comienza a acusarlo de saber dónde está Helen, pero al tratarla de una chica fácil, Paul lo pone contra la pared y le advierte que no hable así de su hija. Sudeban acusa a Paul de que se abalanzara sobre él, pero su superior le ordena callarse y Paul le explica que su hija desapareció hace 4 horas y hasta el momento no se llevó a cabo ninguna investigación ni tampoco registraron su denuncia. Además golpeó a Azar porque sugirió contactar a la unidad cibernética. El jefe regaña a Sudeban, le ordena contactar a la unidad cibernética y pide al resto que los sigan. Mientras tanto, Helen abre la puerta de su iglú y encuentra al ratón muerto. Helen entiende que si no hace algo, la próxima en morir podría ser ella. Mientras tanto, el jefe de la seccional se pregunta si Helen tuvo algún problema con alguien recientemente y uno de los amigos de Azar recuerda que un conductor solía molestarla. Así se disponen a encontrar al conductor mientras ordenan a Sudeban llamar tan pronto como a la unidad cibernética lo contacte. Mientras iban de camino al shopping, Azar pide que detengan el coche y envía a su amigo a que viaje con ellos, mientras él se sube a la motocicleta y va en busca de otra alternativa. De esta forma llama a Lito y pregunta por los últimos 2 empleados con los que tuvo contacto. La unidad cibernética hacía su trabajo mientras Paul intenta contactar a su hija, pero el vibrador hace que el teléfono caiga al suelo y se desarme. Debido a esto, los policías cibernéticos no pueden precisar la última ubicación, por lo que envían la última localización a la que pudieron acceder. Helen comienza a arrojar carne a la ventila descubierta, aunque su pierna lastimada no le ayuda mucho. Mientras tanto, Azar intenta contactarse con los compañeros de Helen, pero no tenían el teléfono a cuesta. Sudeban corta la llamada y dice que el teléfono se desconectó, pero lo vuelven a contactar y le comunican que el teléfono que estaba rastreando se apagó hace 2 minutos, por lo que no pudieron obtener la ubicación exacta, pero la dirección que encontraron la enviaron por WhatsApp, y en vez de reenviar aquella información a su superior, se pone a escuchar una canción. Los oficiales, familiares y amigos regresan al shopping e interrogan al conductor que molestaba a Helen, pero él dice no saber nada de la chica, por lo que no pueden hacer más que tomarle sus datos. Por su parte, Helen seguía arrojando carne a uno de los ventiladores del congelador. Azar encuentra a los compañeros de Helen y pregunta cómo es que su salida está registrada después que ella sí se fue antes. Él responde que se habían olvidado de marcar la salida, por lo que volvieron, y agregan que Helen se encargó de guardar el stock al congelador. De esta forma, Azar llama a uno de sus amigos y pide que revisen el congelador, pero queda sin baterías, por lo que toma la motocicleta y se dispone a regresar a toda prisa, mientras que Helen sigue agregando carne a la ventilación para que no se mueva. Paul explica al oficial que Helen nunca se quedó en casa de ninguno de sus amigos sin haberle avisado, mientras que otros policías se acercan para informar que revisaron las cámaras de todas las tiendas cercanas, pero no encontraron su rostro en ninguna de ellas. Luego el jefe pregunta por las cámaras del shopping, pero los oficiales responden que no pudieron comunicarse con el gerente, por lo que se ponen en marcha para buscarlo a su casa. Mientras tanto, Helen intenta frenar el ventilador que queda, pero se estaba quedando sin fuerzas. Sudeban responde que Paul y compañía montaron un gran espectáculo, por lo que pide un tiempo de descanso, y si bien el suboficial alega que se trata de la vida de una chica, a Sudeban no le importa. Uno de los presos entiende la situación, por lo que toma un tarro y golpea a su compañero de celda. Sudeban y los guardias entran, dejando el camino libre al buen hombre para revisar el WhatsApp de Sudeban. Luego se esconde y llama a su jefe para decirle cuál fue la última localización de Helen. El conductor ayuda a Azar a levantarse y se ofrece a llevarlo a un hospital, mientras que Paul se sentía cada vez más nervioso y culpable porque Lito le comentó que no sabía cómo enfrentarlo cuando llegara a casa y por ello es que salió tarde del trabajo.
മിണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവളിപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. En aquellos instantes los guardias del shopping hacen su cambio de turno. El recién llegado pide que les muestre una foto de la chica perdida y al verla comenta que ella no salió del centro comercial. Por su parte los oficiales regresan con el gerente y comienzan a buscarla dentro del edificio. Mientras tanto Helen toma una de sus hebillas y abre una tapa en la pared. Toma una bandeja de metal y comienza a golpearla contra un caño. Paul sube las escaleras y escucha los golpes de su hija, por lo que echa un vistazo pero cree que fue su imaginación y se dispone a continuar buscando. En aquellos instantes llega Azar y le dice dónde está Helen. Mientras tanto la temperatura de la nevera marcaba que estaba por debajo de los 17 grados bajo cero. Helen llega a su límite y se deja caer al tiempo que recuerda cómo jugaba con su padre cuando era niña y también ve a su novio sonriéndole en la playa. Paul y el resto de los oficiales corren en busca de Helen, que la encuentran en el suelo. El padre llora la pérdida de su hija mientras que Azar sufre su pesar en silencio. Entre todos se apresuran en levantarla y llevarla a un hospital. Al día siguiente el médico les informa que si bien hubo complicaciones no hay nada de qué preocuparse, ya que su vida está fuera de peligro y tuvieron suerte de que la sacaran justo cuando le llegó la hipotermia. Además agrega que un ser humano no puede soportar más allá de los 17 grados bajo cero, pero Helen estuvo 5 horas aguantando 18 grados bajo cero, siendo que es una chica muy fuerte. Minutos después, Helen abre los ojos y encuentra a su padre junto a Azar, que esperaban a que despertara. Ella pregunta si es alguien con quien podría salir y Paul acepta. Luego Helen comenta a su padre que no irá a Canadá porque quiere estar junto a él. Paul sale de la habitación para firmar algunos papeles y allí encuentra al guardia que había afirmado que Helen no salió del trabajo. Paul le pregunta cómo supo que estaría en el shopping, a lo que responde que trabaja como guardia desde hace 30 años y nunca habló con ella, pero todos los días al entrar y salir siempre le sonríe y lo saluda, pero no consiguió su saludo aquella noche. Y siendo que los guardias son invisibles para la gran mayoría de la gente, si alguien los saluda y sonríe siempre los recordarán. ശരിക്കും നിലത്ത് നോക്കി നടക്കാനല്ല, മുഖത്ത് നോക്കി നടക്കാനാണ് ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima.